Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a entrar en esta preciosa carta, hermanos. Preciosa carta. Podríamos ver esta carta como la carta de de un padre a un hijo. En realidad es muy bonito, hermanos. Es muy bonito. No sé si a usted alguna vez alguien le haya escrito alguna carta. Antes, ¿verdad? Hoy en día los muchachos tienen mucho que aprender, ¿verdad? Pero se ha perdido el valor de una carta. El valor. ¿Cuántos se acuerdan? A ver aquí, ¿cuántos escribieron cartas, muchas cartas en su tiempo? ¿Sí? Ok. ¿Cuántos todavía les gusta escribir una carta, una nota, sí, a mano? ¿Sí? A ver, levanten la mano, no le dé pena. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que usted escribió una carta a algún ser amado? Piénselo, ¿verdad? Algunos dirán, quién sabe, ¿verdad? Ahora las cartas se han convertido en textos, ¿verdad? Pero ¿sabe que la diferencia entre las cartas y los textos? Que en los textos se pierde, ¿cómo se dice? La comunicación, el sentido. A veces hay ¿cómo se dice? Un malentendido cuando usted escribe un texto. ¿Le ha pasado alguna vez? Usted, por ejemplo, están hablando con su amada esposa o esposo y de repente usted está ocupado en algo y ella o él le manda de preguntar algo y usted le pone un ok y se enojan. Ok, ok, ¿qué quisiste decir con eso? ¿Qué te hice? Pues nada, ¿verdad? Pero es que solamente escribiste ok, ¿verdad? Pues no sé, ¿qué más quieres que escriba, verdad? Pero bueno, esos son los problemas de los textos. Pero las cartas en el tiempo en que se escribió, Primera de Timoteo, son cartas que tenían mucho valor. Por cierto, hay algunas cosas que vemos en todas las cartas, si usted ha notado estudiando la Biblia, que se repite muy a menudo en las cartas de Pablo, es que siempre empieza con el nombre. En las cartas que nosotros escribimos, ¿verdad? Que normalmente se escribe una carta y al final se dice, ¿verdad? Querido o te amo, pum, el nombre de fulano de tal. En las cartas en la Biblia usted nota que el nombre es primero, y así era el formato en el tiempo de Pablo. Escribir cartas se empezaba con el nombre de la persona. Pablo dice, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, a Timoteo. Se escribía también a quién estaba escrita la carta. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Y esto es una bendición. También Pablo siempre acostumbra a escribir quién es, a quién escribe y luego una bendición a quien está escribiendo. En este caso, en el versículo 2, dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, no hay duda, cuando usted lee esta carta, ¿quién la escribió? Pablo, ¿verdad? Algunos todavía como que no estaban seguros. Pablo lo escribió. Ahora, aunque no lo crean, hay personas que dudan y hacen dudar a otros que Pablo escribió esta carta. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones por qué y las vamos a estar viendo entre más estudiamos esta carta, que hay doctrina muy importante, enseñanza, que es lo que significa la palabra doctrina, simplemente enseñanza. Doctrina, una enseñanza muy importante y que si quitamos a Pablo, pues entonces nadie sabe quién lo escribió, entonces esas doctrinas pueden cuestionarse y pueden dejarse interpretar como quieran. Conociendo a Pablo, conociendo lo que él escribió en otras cartas, podemos comparar la palabra de Dios con la palabra de Dios y de esa manera cuando hay un tema que decimos, pero ¿qué quiso decir aquí? ¿Se acuerdan que cuando terminamos segunda de Pedro, Pedro mencionó las cartas de Pablo y dijo que habían algunas difíciles de entender? Bueno, cuando encontramos algo difícil de entender, podemos comparar con lo que Pablo, el escritor, ya escribió en otras cartas y de esa manera la verdad contra la verdad, que siempre es la que nos guía, ¿sí? Entonces vamos a ver que es Pablo. Vamos a ver que tiene 6 capítulos esta carta, si ya lo vio, ¿ok? Para los que les gustan los números, 2269 palabras, ¿ok? Para los que les gustan los números. Se cree que se escribió entre 63, 65 después de Cristo, así que esto nos dice que ya fue al final, casi, no
No como la segunda carta, pero sí ya había pasado un tiempo que Pablo ya estaba escribiendo. Es más, se cree que ya Pablo había sido encarcelado la primera vez, así que ya el libro de Hechos termina en el primer encarcelamiento de Pablo y termina Pablo, ¿verdad? En la cárcel, pero a la vez sabemos que él va a ser soltado por otras cartas. Entonces se cree que se escribió después de su primer encarcelamiento. Se cree que se escribió en Creta. Él estaba en esta ciudad porque la menciona aquí en esta carta. Y bueno, la está escribiendo a Timoteo y la está escribiendo por una razón muy importante. El versículo texto, el versículo clave para toda esta carta se encuentra en el capítulo 3. Si toma su Biblia, vamos al capítulo 3. Vamos a ver. Sí. En el versículo número 15. Primera de Timoteo 3:15, este es el versículo clave para esta carta, para entenderla, hermanos. Y lo que estoy haciendo ahorita es solamente poniendo un poquito de fundamento, hermanos, lo que es la carta para ir entendiéndola. Y le voy a pedir que la estudie, que la lea una y otra y otra y otra vez. Cuando vea nombres, compárelos. Algunas de las Biblias tienen ahí notas de los nombres y así. Búsquenos en el libro de Hechos y así. Compare. Primera de Timoteo 3:15, vamos a leerlo todos juntos. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces el propósito por el cual escribe Pablo a Timoteo esta carta es para que él como pastor de la iglesia, como líder de la iglesia, pero no solamente para él, sino se aplica para toda la iglesia. Como dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. He titulado esta serie como Nuestra Conducta Divina. Nuestra conducta divina. Y esta conducta que la cual hablo específicamente es cómo debemos conducirnos dentro de la casa de Dios. ¿Sabe por qué he decidido enseñar esto? No es porque se me antojó, ¿verdad? Y escojo así, ¿verdad? A ver cuál, ahí cayó, ¿verdad? He estado orando mucho por ya terminando segunda de Pedro. Señor, ¿qué es lo que quieres que enseñe? ¿Qué es lo siguiente? Y algo me llamó la atención. En mis estudios y alrededor de nosotros, amigos, pastores, alrededor de otras iglesias que conocemos. De hecho, me confirmó el Señor en este viaje que salí con mi familia al visitar a mi iglesia en casa, que el tiempo y la gente cambia. Y lo que está sucediendo en nuestros tiempos, hermanos, es que también como pastores y como iglesias a veces, por querer atraer, por querer llenar un lugar, también hacemos cambios a nuestra manera de enseñar, a nuestra manera de hacer en las iglesias, y se convierte en, bueno, vamos a hacer una iglesia para que la gente cuando venga de allá afuera diga, oh, esta iglesia me gusta, es de mi gusto. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la iglesia es, en Efesios 4 nos dice en el versículo 11, que la iglesia está organizada. Dios ha puesto a cada miembro en su lugar para la edificación de los santos, para prepararnos a los santos aquí, para que en cambio podamos entonces salir y trastornar al mundo entero como lo hicieron los discípulos del tiempo de Jesús. Y que no sea que el mundo venga y trastorne a la iglesia, ¿sí? Que no seamos una iglesia que quiere ser como el mundo para que el mundo entre a la iglesia. Porque si el mundo entra a la iglesia, hermanos, entonces no somos más una iglesia. Mejor pongámosle cualquier otro nombre, ¿sí? Pero no iglesia. Aparte de que creo que necesitamos algunos nuevos, aprender cómo conducirnos. Quizás no sabes, quizás hay cosas que no has aprendido que en esta carta las vas a aprender porque es una preciosa carta.
Es muy práctica. Y también a los viejos, a los viejos, los que ya tienen tiempo, es bueno recordar nuestra conducta dentro de la casa de Dios. Porque a veces sucede que la iglesia va envejeciendo y también va cambiando a la manera de la gente que está dentro de la iglesia. Les explico por qué. Pablo está escribiendo a una iglesia que ya tiene años establecida. Pablo estableció la iglesia en Éfeso a principios de sus viajes misioneros. Ya han pasado más de 20 años. Y en ese transcurso del tiempo de 20 años, en un momento, Pablo manda a Timoteo y también manda a Tito, a Creta, y después veremos a Tito, los manda para corregir. Escucha bien. Mire, aquí lo dice, lo menciona, ¿verdad? En el versículo 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué dijimos que significa doctrina? Enseñanza. En otras palabras, que no enseñen otra enseñanza, otra doctrina. ¿Qué estaba pasando en la iglesia en Éfeso? En la iglesia en Éfeso estaba pasando que estaban algunos enseñando otra doctrina. En una iglesia ya vieja, enseñando otra doctrina. Así es. Entonces esta carta nos enseña cómo mantenernos en las enseñanzas, en la doctrina de Dios, y cómo conducirnos dentro de la casa de Dios. Yo creo que nos va a ayudar bastante, hermanos. Yo ya he aprendido bastante leyéndola para mi persona. Yo creo que entre más pasa el tiempo, como para mí, yo disfruté mucho. No sé de usted quizás no disfrutó las enseñanzas de primera y segunda de Pedro, pero yo sí, yo las disfruté más, ¿ok? Porque estaba aprendiendo. Entonces, en esta noche, solamente como eso como de manera de introducción de lo que se trata un poco en esta primera carta a Timoteo, ¿ok? Hechos capítulo 18. Vamos a Hechos capítulo 18, hermanos. Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Y vamos a ver en el versículo, empezando con el versículo 8. Muy bien. Pablo está en Corinto. ¿Ok? Empieza Pablo estando en Corinto y está predicando. ¿Ok? Después de eso, en el versículo 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos los corintios oyendo creían y eran bautizados. ¿Ok? Dice en el versículo 11, y se estuvo ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Perdón, hermanos, creo que estoy mal. Es Hechos 19, hermanos. Hechos 19, perdón. Hechos 19, ¿verdad? Hasta yo me equivoco para que vean, hermanos. Hechos 19. Ok, Hechos 19, aquí ya Pablo está en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo con espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces Pablo entra en Éfeso, luego entra y encuentra como
encuentra algunos discípulos, hay algunos creyentes, creían en Dios. Ahorita vamos a ver en Primera de Timoteo algo que menciona Pablo. Ellos solamente sabían lo que Juan enseñaba. ¿Qué enseñó Juan? Arrepiéntanse porque el reino de Dios está por venir, o ¿verdad? Ha llegado. ¿Y quién llegó? El Señor Jesucristo. ¿Sí? Él estaba predicando la venida del Señor. Entonces ellos creían por fe lo que Juan les enseñaba, pero todavía no conocían a Jesús. Llega Pablo a Éfeso, les pregunta qué creen. Ellos dicen, creemos. Ellos solamente tenían el Antiguo Testamento, que creían las profecías que Juan les había enseñado acerca de Jesús. Pablo viene y les predica a Cristo y ellos se bautizan en el nombre de Jesús, es decir, se hacen discípulos del Señor Jesucristo, creyendo que Él es el Mesías del cual Juan anunció que él predicaba. ¿Me explico? De ahí nace un grupo de la iglesia en Éfeso, se queda Pablo 3 meses y ahí nace la iglesia en Éfeso. Después de eso encontramos que Pablo deja a Timoteo en Éfeso para que él pueda enseñar y él pueda predicar allí en la iglesia en Éfeso. Éfeso era una iglesia era una ciudad muy desarrollada para su tiempo. ¿Se acuerdan cuando estábamos en segunda de Pedro? Vimos las 7 maravillas del mundo antiguo. En esas 7 maravillas del mundo antiguo, en Éfeso estaba un gran templo, ¿okay? El templo de la diosa Diana, ¿okay? No la diosa del hermano Benford aquí, ¿okay? Otra Diana, ¿okay? Le hicieron un templo enorme con unos pilares, no sé si se acuerdan, pilares muy grandes, creo que eran 128 pilares alrededor. Era un templo enorme, ¿ok? Entonces, esa es una de las razones por qué cuando Pablo le dice en el versículo clave que acabamos de ver en Primera de Timoteo 3, versículo 15, dice, dice, para que citarlo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, esas palabras, columna sabemos lo que es, ¿verdad? Que hay una columna, por ejemplo, ¿verdad? Baluarte, algunos no sabemos qué es un baluarte, ¿verdad? Pero Pablo está usando este mensaje para hacer contraste en contra de la diosa falsa de Diana. De Éfeso, Diana. Entonces él dice, la casa de Dios, que nosotros somos la casa de Dios, la iglesia del Dios, es la iglesia del Dios viviente, no una diosa falsa. Dice columna, ¿verdad? Y baluarte era la cosa triangular que estaba arriba del templo, que ahí tenía, ¿verdad?, una figura de la diosa. Era lo que cuando la gente miraba hacia arriba, miraba, wow, ¿verdad? Grande ese símbolo enorme. En nuestros tiempos sería muy similar a una bandera. Cuando veníamos entrando a Maryland, antes de llegar a la ciudad de Hagerstown, se llama, sobre la 70 hay un negocio que tiene, hermanos, creo la bandera más grande que yo he visto en esta área. ¿Verdad? Una banderota de Estados Unidos, pero es súper enorme. Cuando usted maneja por ahí, cuando veníamos no había mucho viento, estaba caída. Pero en los días que hay viento, usted la ve como, ¿verdad? La vuela al aire, qué bonita. Usted, no hay duda de que esa gente es bien patriótica, ¿verdad? Que esa gente es gringa, es americana, ¿verdad? Es de aquí. Por la bandera, es como baluarte, es algo que enseña el valor de sus creencias de ellos, patrióticas, ¿verdad? Bueno, Pablo está usando ese lenguaje para hacer contraste, porque en la iglesia en Éfeso estaban batallando contra una cultura que para los de Éfeso era muy desarrollados, pero sin Dios. Una cultura anticristo, una cultura, hermanos, demoníaca, como vemos hoy en día. Dentro de ese templo no solamente se hacían ciertos ritos donde hacían sacrificio, sino que había unos ritos de prostitución
dentro de esa iglesia. Y algunos de los hermanos en la iglesia en Éfeso habían salido de esa cultura. En otras palabras, traían mañas, traían, hermanos, bagaje cultural, porque tanto como cultural, esa religión, ¿verdad?, era muy cultural. Entonces traían cosas que cuando llegaban a la iglesia querían también conducirse de la misma manera. Y Pablo dice, no es así. Cuando vengan a la iglesia, y te escribo esta carta a Timoteo para que enseñes, y una carta inspirada por Dios, para que sepas cómo conducirte dentro de la casa de Dios. Así que no hay excusa, hermanos. No hay excusa. ¿Qué debemos hacer? Pues haz lo que tu corazón te dice. ¿Han escuchado esa? Haz lo que tú crees. Yo tengo toda confianza, porque lo he visto, de que el Espíritu Santo de Dios convence a cada creyente de lo que debe hacer, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? El Espíritu Santo es el quien convence. Pero dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? La fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por lo que tu corazón te dice. No, el oír por la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios junto con el Espíritu Santo, la palabra de Dios nos enseña cómo debemos conducirnos dentro de la casa de Dios. Así que podemos decir que esta carta es como, se me fue la palabra ahorita, cuando usted manda al arquitecto y él, ¿cómo se llama eso que diseñan, hermanos? Se me va la palabra correcta. Blueprint, ¿cómo le dicen? Plano, gracias, hermano. La primera carta de Timoteo es como un plano, porque el que quiere edificar un edificio y dice, no, pues lo voy a hacer así me gustaría, y allá, y aquí pone esto, no va a hacer nada, va a ser un desastre es lo que va a hacer. Pero cuando usted lleva al arquitecto, contrata a un buen arquitecto que dice así, aquí sí queremos hacer, y aquí, y él empieza a hacer los planos y guías. Cuando llega el de plomería, dice, a ver, enséñame los planos de la plomería. Pues aquí va a correr la línea, y allá, y aquí. Viene el técnico de aire acondicionado y dice, a ver, ¿dónde van los ductos? Viene el carpintero y dice, ¿dónde van los escalones? No, el carpintero no dice, no, pues los voy a poner acá. ¿Qué les parece? No, el carpintero tiene que guiarse a los planos. De la misma manera, la palabra de Dios, y en esta carta en particular, nos enseña cómo debemos vivir como cristianos, como líderes, porque vamos a hablar de liderazgo. ¿Cómo debe ser el liderazgo dentro de la iglesia? No, pues es que, y esto sucede, pues es que siempre lo hemos hecho así. ¿Qué dice la Biblia? Y si la Biblia dice algo diferente, ¿sabe lo que vamos a hacer como iglesia? Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. ¿Sabe por qué? Pues que el pastor ya quiere cambiar todo. No. Es porque si estamos haciendo algo de la manera que nosotros queremos y no lo que la Biblia quiere, entonces somos nosotros los que tenemos que cambiar. ¿Sí? Algunos ya se espantaron, ¿verdad? ¿Qué estará traumando el pastor? Si queremos liderazgo dentro de la iglesia, no va a ser a como quieren la iglesia. Ahí ya. ¿Cómo queremos la iglesia? No, pues queremos tal liderazgo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debe ser el liderazgo dentro de la Biblia, de la casa de Dios? Hasta en eso. Si queremos hablar de ministerios y hermanos que Dios va a poner en ministerios, ¿cómo deben ser los hermanos dentro de la iglesia para esos ministerios? No, pues como diga el pastor, como diga la palabra de Dios. Y de esa manera, hermanos, no nos perdemos. No nos perdemos. Es un buen tiempo, estamos a buen tiempo, mis amados hermanos, para estudiar esta preciosa carta, porque hay cosas en nuestra iglesia que tenemos que arreglar y establecer de acuerdo a la palabra de Dios, en todas áreas. Y vamos a usar la palabra de Dios para hacerlo. Espero que usted se emocione y que usted ore al Señor para que el Señor nos dé un mismo sentir de cómo debemos conducirnos en la iglesia de Dios. Amén. No he acabado. Algunos ya están, que fue corto mensaje, ¿verdad? Ya se acabó.
Quiero hablar de 2 puntos. Ok, ¿y qué, pastor? ¿Y esto qué significa para mí, verdad? ¿De qué importancia es esto para mí? Vamos a ver 2 puntos. Cuando hablamos de la conducta del Señor, de nuestra conducta divina y cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, yo veo en los 2 versículos donde vamos a estar solamente en esta noche brevemente, 2 cosas muy importantes, hermanos. La primera es un padre espiritual o alguien que ha sido como padre espiritual, lo cual encontramos en la vida de Pablo para con Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pablo, a lo que sabemos, no tuvo familia, hermanos. A lo que sabemos. Entonces, Timoteo vino a ser como un hijo para él. Y Timoteo tenía un padre. Si usted, no vamos a ir ahí a causa de tiempo, pero si usted lo quiere leer, léalo en Hechos 16. Dice que Timoteo tenía una madre judía que temía a Dios, pero su padre era un griego romano, ¿verdad? Alguien pagano, en otras palabras, no era creyente. Entonces, para Timoteo, Pablo también vino a ser como un padre. Encontramos algo tan bonito dentro de la iglesia del Señor, hermanos. Es que el Señor pone en nuestras vidas personas que pueden guiarnos en nuestra fe, en nuestro caminar. Y para eso tienen que haber algunos criterios, hermanos. No se ponga debajo de alguien solamente porque le cae bien. Es que somos del mismo pueblo, ¿verdad? Por eso. Es que somos, ¿verdad? Nos gusta la misma cosa. No. Pablo primero dice apóstol de Jesucristo. Esa palabra apóstol significa enviado. Pablo sabemos por Hechos 9 que fue el mismo Señor Jesucristo que se le apareció a Pablo, ¿verdad? Lo tumbó de su caballo en todo sentido, ¿verdad? Tanto físicamente como espiritualmente. Lo humilló. Lo confrontó y le dijo, hey, yo te he escogido a ti. Dura cosa te dice. Le dijo, estar en contra del Señor. Pablo había sido enviado no por hombre, había sido enviado por el Señor Jesucristo y tenía un llamado. Hermanos, Pablo dice por el mandato de Dios, nuestro Salvador, del Señor Jesucristo. Pablo, encontramos que también era un hombre humilde. Pablo, de lo que sabemos, era un hombre que él mismo lo dice en la primera carta a los Corintios. Él no vino a Corinto con grandes palabras, o no era un predicador dinámico, en otras palabras. Leímos en Hechos 19 que se quedó, ¿verdad?, Apolos en Corinto. Después de Pablo vino Apolos y algunos de los hermanos, porque sabemos en 1 Corintios que decían, oh sí, Apolos sí es el bueno, ¿verdad?, dinámico, joven. Pablo ya no, ¿verdad?, ya se fue. Pero Pablo era un hombre humilde, que él todavía les escribe y dice, no, somos colaboradores. No, aquí no hay competencia. Un hombre muy humilde. Un hombre que cuando hablaba de los demás, hablaba con humildad. Tenga cuidado cuando usted empieza, aún dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia, tenga cuidado con quién escucha. Vamos a ver que Pablo escribe a Timoteo y le dice claramente que debe de detenerse estas falsas enseñanzas. Y hasta en el capítulo 20 menciona 2 nombres, de los cuales son Himeneo y Alejandro. ¿Se imaginan cuando leyeron esta carta en Éfeso y dijeron Himeneo y Alejandro? Y dijeron, no, pues sabemos quiénes son. Hey, apártense de esos 2 que son unos sinvergüenzas. Son unos hombres que a él, vamos a ver al final de la carta cómo le hicieron tanto daño al apóstol Pablo. No tenía pelos en la lengua Pablo. No tenía temor de decir, hey, estás mal. Y tampoco dentro de la iglesia deberíamos de tolerar cuando hay algo que, hey, no se dice. No es correcto. ¿Me explico, hermanos? Pablo era un hombre humilde. No andaba ahí, hey, se humilló, dijo, somos colaboradores. Pablo era un hombre que él
no estaba buscando lo propio. ¿Se acuerdan cuando escribe a los de Filipos, a los filipenses? Y los exalta un poco, ¿verdad? Ahí, o no es la palabra correcta, pero los honra por cuidar de Él y mandarle a Él ofrendas cuando Él las necesitaba. Y les dice, no es que yo busco ganancia propia, sino busco fruto en vuestra cuenta. Pablo era un hombre que él cuando hacía lo que hacía, no lo hacía para que él ganara, para que él estuviera, todo fuera de lo que hacía era para que otros ganaran, fueran edificados en su vida espiritual. Hermanos, necesitamos así personas. Para esto se necesita madurez. Y no estoy hablando de años de la iglesia. Yo crecí en una iglesia, hermanos. Yo salí de mi iglesia después de 20 años. Y yo vi en mi iglesia personas que tenían muchos años en la iglesia. Es más, algunos que habían iniciado la obra de esa iglesia, que le hicieron mucho daño a mi pastor, que le hicieron mucho daño a la iglesia, que hicieron que algunos se fueran de la iglesia por sus malas actitudes, por sus malos comentarios, por sus murmuraciones, por sus chismes. Hicieron literalmente que la gente se desanimara y se fuera. ¿Sabe cómo terminaron? Todos terminaron mal. Desafortunadamente, y con mucha tristeza lo digo, que algunos de sus hijos eran mis mejores amigos. Y hoy en día ni en la iglesia están, hermanos. Cantábamos juntos en la iglesia, de niños y de jóvenes, para verlos crecer amargados e irse de la iglesia por la conducta de sus padres. Qué pena. Pablo era un hombre que tomó bajo sus alas a un joven Timoteo que venía de un hogar disfuncional. Hermanos, ¿usted sabe que es difícil servir a los demás? Usted tiene que tomar de lo suyo, de su tiempo, de sus recursos. Es un desgasto espiritual como físico para servir. Pero cuando usted empieza a ver a esa persona crecer y madurar, no hay mayor satisfacción que eso. Dice, gloria al Señor, valió la pena. Gloria al Señor. Yo doy gracias a Dios por mi pastor. Yo le tomé una foto y quiero enseñárselas. A ver si me deja esta cosa. Pero el domingo en la noche estuve predicando con los gringos ahí, hermanos, hablando en lenguas ahí con los gringos, que ellos no hablan el lenguaje celestial, hermanos, el lenguaje que hablaremos en el cielo algún día, español. ¿Ok? Ay, ese no es, perdón, hermanos. Pero no lo puedo hacer en grande, hermanos, perdonen, pero aquí está. Mi pastor tiene en su mano un bastón, que es una forma de bate. Es que tiene que armarse de alguna manera, ¿verdad? Pero usted ve a mi pastor, hermanos, algunos que lo conocieron, que vino ese hombre, no puede ni ponerse su propio saco. Ya están sus hombros completamente desgastados. Ahí está su dólar, su millón. Pero quiero decir esto. Gracias a Dios por un hombre que era, hermanos, nada que ver. ¿Qué quiere un gringo con los hispanos? ¿Ok? ¿Qué tiene que ver? Usted conoce el gringo, ¿verdad? El que es de aquí son amables, pero tampoco le van a invitar a una carne asada todo el tiempo, ¿ok? Las culturas son distintas. Pero mi pastor nos visitaba y aunque ni sabía comunicarse con mis papás, ahí estaba. Él se esforzaba, hubo un tiempo, no había tanta tecnología como ahora. Él hacía todos los libros de escuela dominical para los estudiantes, los imprimía. Yo no sé ni cómo le hacía. Pero hacía llegar a todos material. Cosas que con el tiempo, gracias al Señor, la iglesia creció y otros pudieron ayudar. Pero hermano, se esforzó. Mi pastor, yo sé que podía
confiar. No era perfecto, no era un hombre perfecto, amados hermanos. Hubo un tiempo que hasta, y me avergüenzo de decirlo, pero hasta hice algo que no estuvo correcto en contra de mi pastor. Me fui un tiempo, unos meses, no estaba de acuerdo. Al rato el Señor me dio unas cachetadas, dijo, regrésate a tu iglesia, ¿qué andas haciendo? Pero gracias a Dios, esa iglesia, con todos sus problemas que todavía tiene, hermanos, todavía ahí hay una luz que no se ha apagado. Hay todavía un remanente de hermanos que están esforzándose y respetan y apoyan a su pastor a pesar de tantos años. Y esto no se lo estoy diciendo, hermanos, por mí. No se lo estoy diciendo. Ay, el pastor quiere que todo hagan para él. No, hermanos, no estoy diciendo esto. Timoteo era un hijo, pero para ser un hijo, él tenía que someterse a ser hijo y enseñarle. ¿Sabe? Una de las cosas que Pablo le escribe a Timoteo en esta preciosa carta es: ninguno tenga en poco tu juventud. Y Timoteo tuvo que aprender y someterse a Pablo y aprender. Y todavía en esta carta encontramos que Timoteo no era tampoco un pastor dinámico, es más un hombre enfermizo. Encontramos que habla de su salud en esta carta un poco. Un hombre joven. Y entró a una iglesia que ya tenía muchos años. Y por experiencia, se lo digo, no es tarea fácil. Para nada. ¿Por qué cree que tengo canas blancas aquí? ¿Ok? Algunas tienen nombres por ahí, ¿verdad? Algunos que están aquí, pero más de aquellos que no están. Hermanos, Timoteo se sometió y fue un hijo y aprendió. Y estoy seguro que Pablo tampoco era un hombre perfecto. Pero a su tiempo el Señor tuvo bien en tomar a Timoteo, un hombre enfermizo, quizás no con el valor, y enviarlo a Éfeso. Y tuvo a un pastor que lo pastoreó y lo guió, le escribió cartas como esta para ayudarle, hermanos. Hay algo bonito ahí en esta carta que nos enseña que nos necesitamos el uno al otro, hermanos. Nos necesitamos el uno al otro. Pero debe haber humildad, debe haber unidad, debe haber un llamado superior a lo que vemos enfrente, que es que la doctrina, la enseñanza del Señor no cambia en esta iglesia. Eso es lo más importante. Que aquí en el momento que la doctrina empieza a cambiar, hermanos, ahí sí, les doy todo el derecho. Hey, pastor, ¿sabe qué? Váyase. Zacatecas, le digo a mis niñas, bromeando con ellas. Pero Pablo, un padre espiritual, Timoteo, un verdadero hijo en la fe, hablaremos más de ellos dos en cuanto a sus vidas un poquito más adelante, juntos, trabajando para que una iglesia, hermanos, la iglesia en Éfeso, no dejara de predicar la buena palabra de la fe. La iglesia en Éfeso es mencionada en Apocalipsis capítulo 3, ¿se acuerdan, verdad? La Biblia, en el capítulo 2, ¿verdad? Encontramos en el capítulo 2, mire esto, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y mire esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué precioso espíritu de la iglesia en Éfeso. Qué precioso, ¿no creen, hermanos? Una iglesia que de arduo trabajo. No queremos ser nosotros una iglesia de arduo trabajo. Cuando digan, wow, esa iglesia trabaja. Qué bendición que el Señor diga, ahí están mis chambeadores de la Getsemaní, ahí están echando arduo trabajo, aunque es cansado, aunque a veces no vemos el fruto inmediatamente, pero ahí están trabajando
pacientes. Ahí están, pacientes. Vienen tropiezos, vienen desánimos, pero ellos siguen con los ojos puestos en Jesús. Vienen, ¿verdad? Entran maestros falsos, vienen desanimadores, pero ellos siguen al Señor. Fallan aún, el pastor les falla a la oveja al pastor, pero se aman, se perdonan, siguen con paciencia al Señor. Y dice, no soportan a los malos. Es una iglesia celosa de la verdad. Cuando algo no es correcto, es la verdad. La verdad es la que sobresale y gana siempre. Y prueban a los que se dicen ser apóstoles. A los que se dicen ser. No los que son enviados, los que se dicen ser apóstoles. Hablaremos más de eso en 2 Timoteo. Y dice, has trabajado arduo, dice, por amor de mi nombre. Que en la iglesia Getsemaní no se predique el nombre del pastor Landa. Es más, dejémosle de llamar mi iglesia. Ustedes me conocen, yo no digo mi iglesia, yo no me refiero como a mi iglesia, porque no es mi iglesia. La iglesia es del Señor. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Que sea conocida en este lugar, que el nombre de Jesús es exaltado, y cuando una persona entre por esas puertas, sienta eso, diga, quiero más de Jesús. Y se añaden, sean salvos, se añaden, y que algún día, hermanos, se los voy a prometer, si Dios me da vida, si Dios me presta años aquí, hermanos, algún día van a salir de nuestra iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, Getsemaní, aquí en Burtonsville, van a salir pastores, van a salir misioneros, van a salir maestros, vamos a poder ayudar a otras iglesias. Esta iglesia será esa iglesia que va a poder ayudar preparando obreros y mandando para la gloria y la honra del Señor Jesucristo, porque así lo quiere.